Buenas tardes con todos. El día de hoy les vamos a hablar sobre la migración como amenaza híbrida, un análisis sobre Ecuador y Venezuela. En los últimos 2 años, el sistema internacional ha enfrentado múltiples amenazas en el contexto de la pandemia global. Estas amenazas no se limitan solo a los tradicionales desafíos realistas, como la búsqueda de poder y recursos por parte de los estados, sino que también incluyen nuevas amenazas multidimensionales que surgieron en los años 90 a partir del paradigma constructivista. A medida que avanzaba el siglo XXI, los estudios de la seguridad comenzaron a centrarse en estos complejos dominios de seguridad. La llegada de nuevos actores y tecnologías también introdujo nuevas vulnerabilidades. A medida que la agenda de la escuela tradicionalista de seguridad, que se enfocaba en el manejo del poder militar y las amenazas convencionales, se volvía cada vez más débil, surgieron peligros transnacionales como el narcotráfico y el crimen organizado que afectaron a las naciones. El terrorismo también se convirtió en una preocupación global, como se evidenció con el atentado de 1993 en el World Trade Center de Nueva York, que reveló que los grupos terroristas étnicos y religiosos representaban una preocupación más allá de las fronteras. Además de estas cuestiones de seguridad regional, también se empezó a prestar atención a los discursos que construyen la seguridad a nivel lingüístico e identitario. Las escuelas de pensamiento como el discurso liberal de la seguridad humana, el feminismo, el postestructuralismo y la Escuela de Copenhague se convirtieron en enfoques utilizados para describir el panorama de seguridad entre los siglos XX y XXI. En este contexto académico, surge la Escuela de los Ampliadores de la Seguridad, que se enfoca en una comprensión más profunda de la seguridad a través del análisis de los grandes poderes y los procesos de institucionalización de la seguridad en organizaciones internacionales, regionales y académicas. Esta perspectiva también incorpora enfoques críticos como el marxismo, el constructivismo y el feminismo, lo que implica un enfoque metodológico más cualitativo. Además, se incluye el estudio de la tecnología como una herramienta y el ciberespacio como un espacio legítimo donde pueden surgir amenazas. Sin embargo, la perspectiva más tradicional propone una visión más moderada que aún se mantiene en los debates. Reconoce que el poder militar no es la única fuente de seguridad nacional y que las amenazas militares no se limitan únicamente a los estados, aunque generalmente sean las más serias. Por lo tanto, los estudios de la seguridad también abarcan aspectos políticos del Estado, como el control de armas, la diplomacia y la gestión de crisis. Existen discusiones sobre la expansión excesiva de los estudios de la seguridad, ya que se ha propuesto incluir temas como la pobreza, el SIDA, los problemas ambientales y el abuso de drogas en el concepto de seguridad. Al definir el campo de esta manera, se corre el riesgo de perder coherencia intelectual y dificultar la búsqueda de soluciones efectivas para estos importantes problemas. Sin embargo, los ampliadores de la seguridad están a la vanguardia del debate actual, ya que los eventos estudiados desde esta perspectiva muestran que los espacios de trabajo de la seguridad son cada vez más complejos. Los estados fallidos, los conflictos internos comunitarios, las intervenciones humanitarias, el tráfico de personas, los problemas climáticos y ambientales, y las epidemias y pandemias son solo algunos ejemplos de estos desafíos multidimensionales. Todos estos elementos no están separados entre sí en el contexto global, sino que conforman un concepto más amplio de seguridad que el planteado por los enfoques realistas y tradicionales. Esta ampliación de la seguridad conduce a la aparición de amenazas híbridas en la actualidad. Estas amenazas utilizan entornos, herramientas y tecnologías para aumentar su efectividad y objetivos. Se organizan con el fin de socavar la confianza en las instituciones democráticas y estatales, profundizando la polarización y la degradación de los valores sociales. Los actores marginales logran metas geopolíticas y afectan la estabilidad y la toma de decisiones. Las amenazas híbridas se caracterizan por combinar diferentes métodos de violencia indirecta con el objetivo de señalar las vulnerabilidades de una nación. Estas amenazas incluyen acciones militares y no militares, así como la utilización de actores no estatales y tácticas poco convencionales. La tecnología, la cultura y los grupos en desplazamiento también están involucrados en estas estrategias. Existen debates sobre la utilidad y precisión del concepto de amenaza híbrida, así como sobre los posibles riesgos de securitizar y militarizar en exceso cualquier acción política. Algunos argumentan que no hay algo completamente nuevo en estas amenazas, ya que se han utilizado junto con políticas de disuasión más habituales. Sin embargo, la combinación de diferentes tácticas y actores en un conflicto híbrido plantea desafíos significativos para la seguridad. En América Latina, se plantea la pregunta de si existen amenazas híbridas en la región y cuáles son sus características. En este sentido,
El presente trabajo se enfocará en el factor de la migración como una herramienta potencializada por estados latinoamericanos, como Venezuela, como una amenaza híbrida. Se analizará el contexto internacional y se presentarán 3 casos europeos en los que la migración se ha utilizado como un arma de guerra. Luego, se examinará la situación en Ecuador y Venezuela durante la crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19, y cómo la migración se ha convertido en un tema securitario en ambos países. En resumen, el análisis de las amenazas híbridas y los conflictos híbridos ha llevado a ampliar la comprensión de la seguridad más allá de los enfoques tradicionales. La combinación de diferentes métodos de violencia indirecta, la participación de actores no estatales y el uso de tecnología plantean desafíos complejos para la seguridad en el sistema internacional. En América Latina, la migración se ha convertido en una herramienta política utilizada por algunos estados, lo que representa una amenaza híbrida con consecuencias significativas para los derechos humanos y la estabilidad democrática en la región. Actores y objetivos estratégicos. Los actores que no toman una acción híbrida como forma de obtener sus objetivos son los que no tienen la oportunidad y poder para lograr, de otra forma, sus objetivos. Esto implica que la influencia en los sucesos internacionales es compleja y multidimensionalidad. Los objetivos de los diferentes actores, estatales y no estatales, ya no están centrados en un poder duro, en la competencia y el balance de poder, como señalan las neorrealistas, que determinan a la seguridad internacional durante el siglo XX. Como consecuencia, el uso directo de una aproximación militar es poco usada y se excluye. Ante ello, los actores no toman una acción híbrida como forma de obtener sus objetivos. Son los que no tienen oportunidad y poder para lograrlos de una u otra forma. Esta es la táctica de estados y actores que están en el margen y son débiles. Dominios. Los actores que trabajan las amenazas por varias herramientas que tienen como blanco diferentes dominios, así, por un lado, las referencias apuntan a la heterodoxona que forma los conflictos que plantean un eventual oponente que abandona los cánones tradicionales e integran diversas formas de combate. Es decir, el actor amenazante puede tener un objetivo militar, pero muchas veces toman sectores que no lo son, como la información, la diplomacia, la economía y finanzas, la inteligencia, la coerción estatal, instrumentos civiles de poder. No se puede analizar cada uno de los sectores de manera separada, sino un sinergia, pues si uno cae, el resto puede caer en un efecto dominio. De manera resumida, estos son los dominios que atacan a las amenazas híbridas. Por ejemplo, los dominios diplomáticos, dominios políticos, dominios culturales, dominios sociales, legales, militares, espaciales, dominios administrativos, infraestructuras estatales, dominios económicos, dominios de inteligencia, de información y dominios de ciberespacios. Herramientas de las amenazas híbridas frente a los dominios. Algunas de las herramientas que afectúan a los dominios y que se usan desde los actores amenazantes son los siguientes. Operaciones físicas en contra de las infraestructuras. Crear y explorar la dependencia de la infraestructura, incluyendo la dependencia civil y militar. Creación y exploración de dependencias económicas. Inversión extranjera directa. Espionaje industrial. Atacan a la economía nacional del oponente. Utilizan como apalancamiento las dificultades económicas del oponente. Ciberespionaje, operaciones ciber, violación aeroespacial,
violación territorial y marítima, proliferación armada, operaciones armadas convencionales y no convencionales, uso subsidiarial de organizaciones paramilitares. Fases. Señalan 3 fases para la consecución de una amenaza híbrida hacia el conflicto. La primera está conectada con la segunda y la tercera es el paso de toma de territorio o coerción final si la segunda no logra los propósitos adecuados. 1. Primings, o como se podría traducir al español, captación del enemigo, es decir, explorar las vulnerabilidades del otro para que tomen malas decisiones. Sobre todo, cuando el actor no puede lograr lo que desea usando los canales del sistema político internacional. Es un paso para lograr un posicionamiento nuevo, lograr información y lograr una ventaja. 2. Desestabilización. Desestabilizar el funcionamiento del Estado y polarizar a través de las campañas internacionales y operacionales múltiples. Unión, por ejemplo, de hack y operaciones internacionales. La acción es más directa y visible. 3. Coerción. Operación de combate directa. Mediante las economías, acciones de desinformación, propaganda y fake news. Un conflicto híbrido que combina fuerzas con acciones psicológicas. Con el marco conceptual señalando, se procederá a clasificar los actos internacionales para observar su condición de híbridos. A través de estos elementos observa que cada uno de los casos internacionales expuestos como posibilidades ejemplos de amenazas híbridas efectivamente muestran los objetivos, herramientas, dominios de ataques, fases y grados de éxito para la acción internacional del Estado que presentan lógica autoritaria y en contradicción con las estructuras tanto democráticas de los Estados como liberales del sistema internacional. Bueno, ahora vamos a ver el caso latinoamericano, Venezuela, reflexiones sobre Ecuador y amenazas híbridas. Primero vamos a entender que a finales de mayo del 2020 el gobierno de Nicolás Maduro recibía a miles de retornados, alrededor de 50.000 al territorio. La situación llevó a una crisis en la frontera entre Colombia y Venezuela, donde se quedaron cientos de desplazados sin poder llegar a sus estados de origen. Esto básicamente generó que el gobierno de Venezuela denunciara que este retorno era un plan para contaminar a venezolanos que vengan desde fuera, lo cual hizo que Maduro había señalado esto en el medio de Tour sobre una nueva agresión contra la nación suramericana. Bueno, ahora vamos a ver una pequeña introducción. Primero vamos a topar 6 puntos. Dentro de esos 6 puntos tenemos la introducción. En el caso latinoamericano de Venezuela ha sido un tema de gran importancia y controversia en la región. La crisis política, económica y humanitaria que ha experimentado el país ha tenido recursos y repercusiones tanto a nivel nacional como internacional. Vamos a ver el contexto histórico de Venezuela. Venezuela es un país rico en recursos naturales, especialmente en petróleo, lo cual ha sido influido en su posición geopolítica en la nación. Durante gran parte del siglo XX, Venezuela fue gobernada por regímenes políticos democráticos, aunque también hubo momentos donde se estuvo la inestabilidad y dictaduras. En el siguiente punto tenemos la era de Chávez. Los dos primeros y más importantes puntos que vamos a ver es en 1999 Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela y estableció un gobierno socialista conocido como la Revolución Bolivariana. Durante su mandato, Chávez implementó políticas de redistribución de la riqueza, nacionalización de industrias claves y promoción de un modelo de desarrollo basado en el socialismo del siglo XXI. Bien, ahora vamos a ver las crisis políticas y económicas. Después de la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela. Su gobierno ha sido objeto de críticas para su manejo de la economía y las restricciones a la libertad política y de la prensa. La crisis económica de Venezuela se ha caracterizado por hiperinflación, escasez de alimentos y medicina y una migración masiva de venezolanos a países vecinos.
causando una enorme crisis a nivel internacional debido a la gran cantidad de migrantes que ha tenido que acoger diferentes países debido a la situación del país. Vamos a ver también el impacto regional que ha tenido estas migraciones a nivel del territorio latinoamericano y de casi todo el resto del mundo. La crisis en Venezuela ha tenido un impacto significativo en la región. Países como Colombia, Brasil y Ecuador han recibido una gran cantidad de migrantes venezolanos, lo que ha generado desafíos en términos de integración y asistencia humanitaria. Además, la situación en Venezuela ha generado tensiones políticas entre los países de la región, con posturas divergentes sobre cómo abordar la crisis y el reconocimiento de gobiernos. También esto ha causado muchos problemas en lo que vendría a ser la cantidad de migrantes que cada país debe tomar debido a estas crisis. Por último, vamos a tener las reflexiones sobre Ecuador y amenazas híbridas. Ecuador ha sido testigo de los efectos de las amenazas híbridas, que combinan técnicas convencionales y no convencionales para influir en la política y la sociedad. Estas amenazas pueden incluir campañas de desinformación, infiltración en instituciones, manipulación de redes sociales y acciones encubiertas para desestabilizar el país. Es importante que Ecuador esté preparado para enfrentar estas amenazas y fortalecer su mecanismo de seguridad, colaboración y regionalidad y resiliencia institucional. Bueno, ahora sí, para terminar, vamos a dar un pequeño resumen de todo lo que se ha estado hablando. Y vamos a basarnos en Espinosa, quien señaló que la capacidad de Venezuela para acoger a sus retomados era de solo 1.200 personas al mes, pero lo que el periodo de regreso se planteaba para 6 meses, como ya se mencionó. También hay que tener en cuenta que se registraron situaciones de inseguridad en las comunidades indígenas colombianas, sobre todo de La Guajira, zonas fronterizas con Venezuela, además de los limitados recursos y servicios públicos de la zona. El aumento de flujos de migración irregular se vio como una condición para aumentar la pobreza, desempleo y a mediano y largo plazo problemas de seguridad. En este sentido, se puede observar que existió una hibridación en las tensiones entre Colombia y Venezuela. En este caso, la fisionomía del conflicto ha cambiado. Y bueno, básicamente, para terminar, podríamos decir que Moreno se alineó con la lógica neoliberal, el cual dice que básicamente se distanció de Correa y comenzó una política exterior más tradicional. De acuerdo a Ramírez, la migración desde este punto de vista sería un riesgo y las migraciones serían más víctimas que podrían generar más problemas en el país. El proceso de Quito, que terminó en la declaración de 2018, sería fruto de estos cambios ante la gravedad de la situación venezolana. 11 países subieron las declaraciones: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay, México y Perú. La asistencia humanitaria, la regulación y la lucha contra la trata, entre estos, son algunos elementos que, junto con la cooperación del anterior Estado y diferentes estados frente al flujo migratorio, se llama a Venezuela a proveer la ayuda y documentación necesaria para que los migrantes puedan tener un deterioro de la situación con el país que ha llevado al desplazamiento masivo. Bien, por último tenemos las conclusiones. Primero, sabemos que las amenazas híbridas son una preocupación directa y legítima de los estados. También sabemos que en el contexto desordenado de la pandemia del COVID-19 se nota una mayor movilidad humana, tanto que el retorno con fines de protección frente a la enfermedad o a la salida masiva de personas del sur hacia los países con mejores condiciones económicas. Esto ha generado que en Marruecos, por ejemplo, se use a los migrantes, como en España, la presión turca sobre Europa y, el más claro, el manejo de los flujos de refugiados directamente utilizados para presionar a Polonia y la Unión Europea son directamente conflictos híbridos. También sabemos que, de acuerdo a lo anteriormente discutido, se puede ver que en el caso latinoamericano existe entre Venezuela y Colombia una hibridación de los migrantes, con las consecuencias a los derechos humanos y los derechos internacionales anteriormente señalados. En el contexto ecuatoriano, en cambio, no se observa una hibridación de los migrantes refugiados o desplazados venezolanos. Más bien, el gobierno de Lazo y en el especial el de Moreno securitizaron a los migrantes para alejarse del discurso de la ciudadanía universal, para plantear dinámicas de regulación migratoria y sobre todo para presionar a los gobiernos bolivarianos a alejarse de su eje ideológico. Conclusiones. Las amenazas híbridas son una preocupación directa y legítima de los estados. El concepto de nuevas amenazas, seguridad humana o amenazas multidimensionales es cuando se está observando que estas amenazas están combinándose con las fuerzas políticas de los estados y con el uso de los actores militares clásicos. En el contexto desordenado de la pandemia
COVID-2019 se nota una mayor movilidad humana, tanto para el retorno con fines de protección frente a la enfermedad o la salida masiva de personas del sur global hacia países con mejores condiciones económicas. Las acciones de Marruecos y su uso de migrantes en España, la presión turca sobre Europa y el más claro manejo de flujo de refugiados directamente utilizados para presionar a Polonia y la Unión Europea son directamente conflictos híbridos. En los casos latinoamericanos vemos que, en cambio, el manejo del discurso de la amenaza híbrida del migrante como un arma política, con el fin de señalar y presionar a la autoridad de un país que considere como enemigo. Em, En febrero de 2019, Maduro había roto relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno colombiano frente al apoyo de Iván Duque al líder opositor Juan Guaidó en su intento de llevar ayuda humanitaria a Venezuela. La pandemia y la situación de retorno agravó mucho más las tensiones en frontera, con lo que las autoridades bolivarianas presentaron el discurso de arma biológica sobre las nacionales retornados. Son situaciones al límite de lo legítimo a nivel discursivo de alto costo. Pues por supuesto que estas acciones no solo son caras a nivel de legitimidad de Estado revisionista, en este caso Venezuela, sino señalan a su propia población, lo militarizan para los fines obviosos del Estado. De hecho, en abril de 2021, la frontera entre Colombia y Venezuela fue escenario de fuego cruzado entre militares venezolanos y grupos que serían disidencias de la FARC, lo que provocó bajas en el ejército e irregularidades junto a 5.000 personas albergadas en pueblos fronterizos. Se puede ver que en el caso latinoamericano existe entre Venezuela y Colombia una hibridación de la migración con las consecuencias a los derechos humanos y al derecho internacional. En los últimos años de la pandemia han revelado que los estados se han sacado los guantes y son capaces de combinar acciones que contradicen al combate tradicional y a la democracia liberal, que da forma a la mayoría de estados y a la comunidad internacional. Por lo tanto, es importante estudiar el fenómeno y adicionalmente plantear acciones preventivas y estudios prospectivos ante posibles usos de este tipo de accionar entre los países, sobre todo en Latinoamérica, donde el narcotráfico y el crimen organizado pueden tener agendas y recursos que pueden tranquilamente competir con las demás naciones ante el mundo complejo de sinergias globales. Los estados deben cultivar la resiliencia y la inteligencia suficiente ante estas recientes problemáticas.